Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a entender por qué cuando configuramos un inversor en modo plomo, los valores de tensión que marcan los inversores de batería pueden no ser los que nos esperamos. Así que si quieres entender por qué tu inversor marca valores diferentes de tensión de batería que tu BMS y quieres confirmar que tu inversor no es malo y que no está estropeado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a entender por qué nuestro inversor, que está configurado como inversor con una batería de plomo, da valores diferentes en la tensión que el propio BMS, es decir, que los valores que nos está dando el BMS. Todo esto nace porque, como sabéis, habéis visto en los vídeos que tenemos aquí arriba, estamos todavía terminando de configurar nuestro DJ con esos pequeños problemitas que estamos teniendo. Temporalmente, hasta que conseguimos solucionar los problemas de la BMS y conseguir una BMS que no nos dé ninguna pega y sea completamente compatible con el DJ, lo que estamos haciendo es hacer funcionar el DJ como si tuviésemos una batería de plomo conectada. Esto lo que ocurre es que el inversor no coge ningún dato de la BMS, es decir, la BMS no se conecta para nada al inversor y es el inversor en el que con los voltajes que él detecta dentro del propio inversor hace los ciclos de carga y de descarga de la batería según lo que él entienda conveniente o según lo que él tenga programado o le hayas programado tú. El problema es que nos hemos encontrado que en diferentes situaciones encontramos que las tensiones de la batería son diferentes en los inversores que en la BMS, es decir, la BMS está marcando una tensión determinada y los inversores están marcando otra tensión diferente aproximadamente a 0,4, 0,5, es decir, a casi medio voltio de diferencia. Incluso hemos llegado a detectar que la tensión en los dos inversores era diferente, es decir, que un inversor daba más tensión o marcaba más tensión o que leía más tensión que el otro inversor, lo cual en el fondo, si lo pensáis, ya es un poco extraño porque vale que puedas tener diferente tensión o diferente calibración del voltímetro del inversor con respecto de la BMS, pero ya que encima entre ellos tampoco midan lo mismo, pues sería un poquito preocupante porque diríamos, joder, vaya mierda que ni el propio fabricante calibra los voltímetros de la misma manera para que por lo menos, aunque midan diferente, sus calibraciones sean la misma y los dos midan lo mismo. Bueno, pues nos hemos llegado a encontrar casos, en este caso, que ya sabéis que yo particularmente lo que tengo son dos DEYes de 8 kilovatios puestos en paralelo, he medido casos en los que hay 2 décimas de diferencia en el voltaje de un inversor con respecto del otro. Ahora estaréis diciendo todos, claro, que te has comprado un inversor de ella, que es un inversor chino, es un inversor barato, te tendrías que haber comprado Victron. No, hay que saber un poco por qué está pasando esto y hay que entender dónde está el problema. ¿Cómo vamos a entender y por qué vamos a entender esto? Bueno, lo primero que quiero que veáis es un tema físico, ¿vale? Es decir, los inversores van conectados, que se ve por aquí, directamente a una caja donde tenemos unos contactores de corte y de esos contactores de corte van a un embarrado. Y desde ese embarrado va directamente a unos disyuntores, que estos disyuntores, ¿vale?, va directamente uno a cada batería. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos trocito de cable. Lo cierto es que aquí no hay mucha distancia de cable, pero tenemos cables y tenemos elementos de por medio que van a introducir resistencias, ¿vale? Es decir, que ahí vamos a tener resistencias, tanto en el cable, tanto en el contactor, tanto en el embarrado como tanto en los magnetotérmicos. Tenemos muy pequeñas resistencias, pero al fin y al cabo resistencias. Segundo, ¿dónde mide cada uno su tensión? ¿Vale? Importante, ¿dónde mide cada uno su tensión? Los inversores lo miden directamente dentro del inversor, es decir, en este trozo, en esta punta del cable, ¿vale? Es decir, dentro del propio inversor, es decir, no lo mide ni en el contactor, ni lo mide en el embarrado, ni lo mide en los magnetos. Lo está midiendo directamente dentro del propio inversor, ¿vale? Importante. ¿Y dónde mide la tensión la BMS? En particular, esta BMS, que es GRN BMS, que ya haremos un vídeo de ella, las tensiones las mide directamente en las celdas, ¿vale? Es decir, él está sacando la tensión final haciendo el sumatorio de todas las celdas, es decir, él tiene las BMS esclavas, con estas BMS esclavas se conecta a cada celda
de cada batería y suma la tensión de todas y te da la tensión de la celda completa y la tensión final, ¿vale? Porque él sabe que está conectado todo en paralelo. Con lo cual, si os dais cuenta, estamos midiendo en dos puntos completamente opuestos del circuito que tenemos. Es decir, por un lado estamos midiendo, los inversores miden en un extremo y la BMS mide al extremo contrario. Daros cuenta, importante, que por ejemplo, esta BMS mide diferente a como puede medir un Batrium. Un Batrium sí es cierto que te mide también las celdas, pero el Batrium luego la tensión global te la da midiendo en el shunt, que lo tiene directamente, digamos, a la mitad de camino, entre las celdas y el inversor, ¿vale? Con lo cual es importante que está midiendo en otro lugar. Todo esto os lo explico porque recordar que tenemos resistencias internas en todos los elementos. Con lo cual ahora vais a entender qué es lo que está ocurriendo y por qué las diferentes mediciones tienen mucho sentido y no es que nada esté mal, sino es que es simplemente pura electricidad, no tiene nada más. Pues venga, vámonos a la mesa, vámonos a nuestro maravilloso Grafana donde almacenamos todos los datos. Fijaros, esto es un consejito que yo os doy y que a mí me parece muy interesante. ¿Por qué soy un friki de los datos? ¿Por qué guardo siempre los datos de todo y por qué siempre obtengo todos los datos de todas las cosas que dan datos en mi instalación y los guardo? Porque luego, cuando ocurren estas cosas, cuando tenemos una cosa que no entendemos y que decimos, ¿cómo puede ser que haya una diferencia de tensión de casi medio voltio entre lo que está midiendo el inversor y lo que está midiendo la BMS? Aquí alguien está estropeado, ¿vale? Porque es lo primero que piensas. Cuando empiezas a analizar los datos y empiezas a ver qué te están diciendo los datos, porque los has guardado y te puedes ir a diferentes días, diferentes momentos, diferentes escenarios de carga, descarga, etcétera, entiendes, ¿vale?, dónde está el problema. Así que ser buenos, guardar los datos y cuando tengáis un problema seréis muy capaces de diagnosticarlo. Así que vámonos a la mesa, vámonos a los datos y vamos a entender por qué pasa esto. Venga, vamos para allá. Fijaros, aquí es donde nos damos cuenta del problema. Aquí veis que tenemos tres mediciones, ¿vale? Por un lado, la línea verde, que es el voltaje que mide el DY Master en mi caso, el azul, que es el voltaje del slave, del aparato que tenemos como esclavo, y el rojo, el voltaje. Si os dais cuenta, en este punto tenemos 47.8 voltios en el máster, 47.2 en el slave, es decir, una diferencia de 6 centésimas de voltio, y en el BMS el voltaje, veis, está en 47 voltios, es decir, casi hay una diferencia de 1 voltio en la medida. Y decimos, ¿aquí qué está pasando? Porque además, sobre todo, vemos muy... Bueno, este 47.8 puede ser un piquito, pero fijaros que aquí ya sí que está más o menos estándar, ¿vale? Y tenemos 2 décimas de diferencia. Hay casos hasta de 4 décimas de diferencia entre ellos mismos, ¿vale? Que, por supuesto, con el inversor, pues fijaros que es que aquí tenemos pues 4 décimas continuamente. Entonces, esto nos hace pensar que hay un problema de calibración con los inversores, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a otros momentos, por ejemplo, aquí fijaros que las 3 tensiones coinciden, 48.5 tienen los 2, ¿vale? Es decir, están los 3 a la misma tensión. Realmente hay un poco de diferencia, pero es prácticamente desechable, ¿vale? Fijaros que el rojo, que es el que mide el ABMS, está en 48.455, ¿vale? Que para el caso es 48.5. Aquí, Grafana, sí que estoy guardando con más de un decimal la tensión que devuelve el inversor, la BMS, perdón. Sin embargo, los inversores dan la tensión con una precisión de un decimal, ¿vale? Por eso hay las diferencias. Pero independientemente, fijaros que la tensión es prácticamente la misma, es decir, es la misma, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que en unos casos tengamos diferencias de hasta 8 centésimas de voltio, o sobre todo medio voltio, sin ningún problema, sin despeinarse? En este caso, tengamos la misma tensión sin ningún problema, y en este caso sea al revés, ¿vale? Fijaros que las tensiones de los inversores están en 48.2, 48.3 y sin embargo la tensión de la batería es más alta, es decir, es que tenemos los 3 casos. Tenemos casos en los que mide más el DY, tenemos casos en los que mide menos el DY y tenemos casos en los que está todo igual, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Tan malo es el medidor del DY? ¿Tan malo es el medidor de la BMS? ¿Qué ocurre? Bueno, fijaros la cosa más tonta que ocurre. Si aquí estamos viendo el caso en el que los inversores tienen más tensión que la batería, activo la potencia que hay en ese mismo instante, ¿vale? Es decir,
¿Qué está pasando con la energía? Fijaros que la potencia está en negativo. ¿Qué significa que está en negativo? Que se está produciendo mucha energía en el inversor y el inversor está mandando esa energía a la batería, es decir, estoy cargando la batería. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estás moviendo energía de un sitio a otro, ¿vale? La tensión es un poco más alta en el inversor que en la batería, porque la pérdida de tensión que se produce por la resistencia interna que os acabo de comentar hace un momentito, entre todo el cableado, contactores, embarrado y disyuntores, ¿vale? Es decir, que ahí tenemos una resistencia interna, por muy pequeño o muy gordo que hagamos el cable, siempre va a haber una pequeña resistencia interna. Y claro, en momentos en los que la carga es brutal, ¿vale? Pues eso se va a notar más todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el lado del inversor hay más tensión, por eso es que el DJ lee el más, es que es así, es que no queda otra. Y por eso la BMS tiene menos tensión. Entonces, este es el razonamiento de por qué cuando estamos cargando la batería muy potentemente, en este caso fijaros que es que le estamos metiendo 7 kilovatios a la batería, ¿vale? Le estamos cargando a un régimen de 7 kilovatios de potencia, la tensión que tenemos en el inversor en lectura es mayor que la tensión que tenemos en la BMS. Este es el caso contrario, es decir, en el que tenemos más tensión, línea roja, en la BMS que tensión en los inversores, ¿vale? Es decir, justo el caso contrario. Pues, hombre, si aplicamos el razonamiento y activamos los vatios para ver si debería ser, pues debería ser al contrario, ¿no? Cuando la tensión es más alta en la batería y más baja en el inversor, si cuando ha sido que estábamos cargando era al revés, pues será que estamos descargando, ¿no? Parece como que lógico. Pues efectivamente, fijaros que aquí tenemos lo contrario. Estamos descargando la batería a 7 kilovatios, ¿vale? Es decir, lo que está ocurriendo es que cuando tú descargas la batería, ¿la energía de dónde procede? La energía procede de la batería, pues hay más tensión en la batería que en el inversor. Cuando estás cargando la batería, ¿de dónde viene la tensión? Viene del inversor, con lo cual hay más tensión en el inversor que en la batería. Es algo normal. Y luego nos quedaría el caso en el que las tensiones son las mismas, en este caso que está a 48,5. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo aquí es que si os fijáis, la batería apenas, en este caso se está descargando, pero apenas está descargando, es decir, un régimen muy pequeñito, estamos hablando de 400 vatios, que cuando es tan poca energía, como hay muy poca resistencia interna en los cables, pues apenas la diferencia de voltaje apenas se nota. Con lo cual, ¿qué significa? Que es que realmente la tensión es realmente diferente tanto en el inversor como en la BMS, es decir, no está midiendo nada mal, está todo midiendo perfectamente, pero es que ocurre eso, que la tensión no es la misma en un sitio que en otro. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre, entre otras cosas, porque estamos trabajando con baterías de bajo voltaje, hay mucha intensidad y cuando hay mucha intensidad, a poquita resistencia interna que haya, pues nos va a afectar, ¿vale? Y ahora, fijaros, todavía, un dato todavía más gracioso, pero ¿por qué los inversores tienen diferentes tensiones? Es decir, vale, que venga, ya aceptamos, ¿vale? Aceptamos barco de que cuando estemos cargando la tensión sea más alta en los inversores que en la BMS y cuando estemos descargando sea al contrario, pero ¿por qué los inversores no tienen la misma tensión? Es decir, ¿por qué este inversor, el máster, está en 47,4 y el slave está en 47,2? Pues por una sencilla razón, si yo desactivo el régimen de carga y activo los régimen de carga en particular de cada uno, fijaros que el del máster, que es el que tiene la tensión más alta, como estáis viendo en el gráfico, estábamos cargando a 4,3 kilovatios y el slave estaba cargando a 2,7 kilovatios. Es decir, que el que más tensión tiene es porque está cargando más la batería que el que está cargando menos la batería. Es decir, que como en el máster tengo más placas, ¿vale?, carga más fuerte la batería, con lo cual en su trozo de cable, insisto, los cables tienen todos resistencia interna, ¿vale?, hay más tensión que en el otro, ¿vale? Entonces, por eso ocurre que las tensiones no son las mismas medidas en los dos inversores, porque realmente no lo son. Un inversor está cargando mucho más fuerte que el otro y por eso la tensión que hay en su borne es mayor que la tensión que hay en el otro borne. Y ahora diréis, ya, me parece muy bien todo esto, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona esto? Porque si lo tienes configurado como plomo, ostras, entonces al final no vas a ser capaz de cargar la batería a la tensión que tú quieres. Sí voy a ser capaz de cargar la batería a la tensión que quiero. ¿Por qué? Fijaros.
Fijaros, aquí se ve muy claramente lo que está pasando con la batería. Yo tengo como tensión máxima de carga los 48.7 voltios, es decir, a los 48.7 voltios yo no quiero que pase mi batería de ahí, ¿vale? Es, digamos, mi tope de batería. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Daros cuenta que aquí está el inversor cargando a saco, ¿vale? O sea, es decir, aquí tenemos en azul lo que es la intensidad de carga, y fijaros que la intensidad de carga está pues en los 6.000, 5.000, es decir, lo que esté dando los paneles en ese mismo instante, y cada vez está más fuerte. Bueno, si os dais cuenta, la tensión poco a poco, que es el rojo, la tensión en rojo es la tensión de la BMS, y en verde y en azulito claro es la tensión de los inversores. Si os fijáis, las de los inversores van variando en función de lo que decíamos antes, en función de si es que está cargando más un inversor o es que está cargando más o menos el otro, pero sí, sobre todo sí que nos damos cuenta que va bastante más alta que la tensión del voltaje de la batería, ¿vale? Entonces, lo que sí que nos damos cuenta es que a medida que va subiendo la tensión, el inversor va frenando, es decir, el inversor cada vez va metiendo menos potencia, ¿vale? Y cada vez que va metiendo menos potencia, las tensiones se van acercando, es decir, aquí fijaros que tenemos una diferencia de 4 centésimas de voltio, es decir, cuando estábamos en 48.3 estábamos en 4 centésimas de voltio, y además ya vemos una cosa muy interesante, que para el DJ Master ya está en 48.7, con lo cual el DJ Master ya frena, porque él tiene marcado que no puede pasar de 48.7 y él ya empieza a enviar menos energía, ¿vale? Es decir, él dice, 48.7, yo me 48.7, yo me voy parando, ¿vale? Entonces, van parando los dos cada vez más, ¿vale? Y lo que va ocurriendo es que sus tensiones, ellos las dejan estables más o menos en 48.6, 48.7, es decir, que se quedan ahí porque ellos ven que la tensión sube, bajan, ven que la tensión sube, baja, ven que la tensión sube, baja. Como cada vez le vas metiendo menos energía, lo que va ocurriendo es que los voltajes se van acercando cada vez más, cada vez se van quedando más cerquita. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es cada vez cargar menos, y recordar que en el caso de cuando no hay prácticamente carga, las tensiones se igualan, y eso es lo que va pasando, es decir, que cada vez la tensión de la BMS se va acercando más a los 48.7, que es el tope, porque cada vez el otro va bajando la carga. Ve que va subiendo la tensión, baja la carga. Ve que va subiendo la tensión, baja la carga. Ve que va subiendo la tensión, baja la carga. Cada vez que va bajando la carga, se van juntando más las tensiones, hasta que llega un momento en que se juntan y las dos tienen 48.7 voltios, que es el caso que nos ocupa. Claro, y ahora diréis, vale, pero es que mi inversor no tiene ese problema. Mi inversor, tengo la tensión y es la tensión que está en la batería. Ya, es que ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú configuras un inversor con protocolo de BMS, es decir, que el inversor es capaz de comunicarse con la BMS y se hablan entre los dos, realmente las tensiones que se van a utilizar el inversor para funcionar van a ser las tensiones de la BMS, es decir, que el inversor, digamos, que pasa de sus datos y se va a los datos que le dice la BMS y trabaja con los datos de la BMS. En el fondo, configurado como está esto como plomo, al final las tensiones van a ser la misma, es decir, al final llega un momento en que el inversor, como va a frenar, tú vas a estar midiendo la tensión que está directamente en la batería, porque como vas a terminar frenando del todo y parando, al final lo que vas a medir es la tensión de la batería, con lo cual realmente no hay ningún problema y realmente no tenemos ningún problema a la hora de las tensiones, y no hay que preocuparse porque realmente no te vas a pasar de los límites de la batería en ningún momento. Así que esto ha sido la razón de por qué tu inversor realmente crees que está mal calibrado o que mide mal, pero no es así, no es cierto, mide perfectamente bien. Lo que pasa es que las diferencias de voltaje son por las resistencias internas del cableado y los diferentes escenarios de carga, descarga o régimen estacionario. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y escríbenos en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, y sobre todo si tú también creías que tenías el inversor estropeado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.